A lo largo de sus escritos, especialmente en esta gran obra autobiográfica, ¿no?, de las Confesiones, para quienes conocemos la biografía, la vida de San Agustín, pues vamos identificando varios escenarios en los cuales Agustín tiene un anhelo, digamos, de apertura, de amistad con aquellos que vivían la vida, ¿no? Un primer escenario, por ejemplo, dentro de la biografía de la vida de Agustín, que nos lleva a pensar que tenía coherencia en lo que más tarde decía, que la persona, que el ser humano es un ser en relación, que no puede vivir solo, ¿no? Esa anécdota, ese caso de las peras, del robo de las peras, dice Agustín. Cuando Agustín manifiesta en las Confesiones que fue impulsado por estar en grupo a jalar las peras, a robar las peras, y era justamente por una, digamos, una complicidad con los amigos hacer esto. Él dice que habiendo estado solo no lo haría, pero lo hice porque estábamos entre amigos, ¿no? Más allá del hecho como tal del robo de las peras, que es un primer escenario que nos permite pensar de entrada, pues dice Agustín que, y los intérpretes también en la vida de Agustín acerca de la comunidad, podemos verlo como el inicio, un primer paso pequeño, que Agustín buscaba desde el inicio hacer un proyecto cuando pasaran un poco más los años, ¿no? Un segundo escenario en esta reflexión de la comunidad que persigue Agustín, lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando pierde a uno de sus amigos muy íntimos en Cartago y se asocia con un grupo de fanáticos maniqueos para olvidar un poco las penas de este amigo a quien quería, del cual las Confesiones no da el nombre, ¿no? No menciona el nombre de uno de sus amigos que falleció, a quien quería muchísimo, ¿no? Y no menciona y dice, me asocié con muchos discípulos de Fausto para un poco olvidar las penas, porque era bonito jugar, bonito conversar, dialogar, un poco meter chacota, como podríamos entender en un contexto actual, ¿no? La relación entre amigos. Un tercer escenario que podemos encontrar en la biografía de Agustín, que persigue hacer un proyecto comunitario, pues lo encontramos ya en Milán, cuando se hace profesor, se hace orador, ¿no?, imperial, por decir así. Se junta con unos amigos para que se dedicase un poco a la contemplación de la verdad y de la filosofía. Todavía no de Dios, sino de la filosofía, dice, ¿no? El llamado ocium, ¿no? El ocio contemplativo de la filosofía de la verdad. Un poco más relacionado a la belleza de las cosas, obras filosóficas, pero un Agustín buscando la verdad junto con otros amigos en Milán. Y después aparece luego el escenario de Casiciaco. Como que vamos viendo en Agustín una gradualidad, un avance hasta que va concretando ese proyecto, ¿no? Después está Casiciaco, donde con sus amigos preparándose para el bautismo, aparece un Agustín dedicándose a la oración, desde tempranas horas, desde las madrugadas, dice, pero no obstante, aún tenía todavía cierto tipo de tendencia de una contemplación
en búsqueda de la filosofía, de la verdad. Pero lo hacían entre sus amigos, ¿no? Ahí en Casiciaco. Y mucho más, de forma más intensa, busca Agustín contemplar la belleza, justamente de la felicidad. Encontramos en ese tratado sobre la vida feliz allí, ¿no? Mientras se prepara para el bautismo. Una vez estando ya en Milán, pasa a Roma después de su bautismo y es allí, bueno, en Milán todavía, en este escenario tanto de la preparación para su bautismo y post, tiene la oportunidad de conocer obviamente a Ambrosio, pero más allá del obispo Ambrosio también conoció algunos monasterios que dependían de San Ambrosio y que visitó esos monasterios, dice, y cómo le encantaban la vida de los monjes que vivían. Un escenario más. Después de Milán y de estar en Roma, que visitó a unos monasterios, pues va a regresar, después de la muerte de su madre, de Mónica, a Tagaste. Y en Tagaste encontramos el primer monasterio fundado por San Agustín. Un monasterio donde ya no es contemplar la filosofía, ya no es búsqueda de la verdad, simplemente, sino se toma a Cristo como principio de toda la vida del monasterio, dice, ¿no? Y después de un tiempo, habiendo funcionado y habiendo entrado muchos al monasterio de Tagaste, viaja a Hipona queriendo fundar otro monasterio, un segundo monasterio sería allí, y en una misa dominical con el obispo Valerio, puesto que ya era muy conocido Agustín, lo escoge para ser sacerdote el obispo Valerio. Dice Agustín en las confesiones, apenas fue generoso el obispo Valerio después de haberme hecho o llamado para ser sacerdote, fue generoso dándome una porción de una finca para hacer luego un monasterio, y ese llamado monasterio del huerto, ¿no?, que encontramos ahí en Hipona. Otro monasterio, ¿no?, segundo monasterio. Y luego, después de unos meses, es elegido obispo, ¿no?, es ordenado obispo. Y Agustín tiene que salir del monasterio que había hecho con gente de Hipona, y siendo obispo, tiene que construir un monasterio para los clérigos que dependían de él en Hipona, ¿no?, siendo ya obispo. Y allí se da una cosa un poco rara, porque claro, nosotros entendemos que la vida de los monjes es una vida adintra, contemplativa, dentro de las paredes, ¿no? Pero acá, al ser un monasterio de clérigos, parece que Agustín apertura el sentido del monasterio como algo que está al servicio de la iglesia y comienza a combinar esa vida mixta que nosotros llamamos, ¿no?, la vida del servicio a la iglesia y la vida contemplativa, donde definitivamente siempre Agustín hablará que prima siempre la vida comunitaria, la vida monástica, frente a la vida apostólica o el trabajo apostólico, ¿no? Creo que son momentos claves donde vamos identificando a Agustín con hermanos, con personas. Parece que desde el inicio en su trayectoria estuvo siempre un propósito en su corazón y en su mente, la vida común. Si bien fueron monasterios, hoy vivimos en conventos los agustinos, pero todo lo que Agustín vivió en su época es inspirador para nuestra vida. Leyendo un poco algunos comentarios, pues ahondando un poco más en nuestra espiritualidad y en nuestro estilo de vivir, la vida agustiniana, la vida comunitaria, tiene dos direcciones, ¿no? El servicio a la iglesia, pero también ser un espacio teológico, es decir, un espacio de Dios, donde encontramos
y lo descubrimos a Él, donde lo experimentamos. Hoy hemos leído el Salmo 132, que nos dice pues, qué lindo, qué delicioso, qué agradable, qué maravilla es que vivan los hermanos unidos. La comunidad, queridos hermanos, querida familia, todos los que en este momento están siguiendo esta novena, es fruto, es consecuencia del Espíritu, es fruto del Espíritu, es fruto de la gracia que va bajando, dice el Salmo, ¿no? Porque la tierra de por sí no se alimenta por sí misma, sino que la lluvia le cae del cielo. En ese sentido, la comunidad no puede ser comunidad sin la fuerza del Espíritu, ¿no? Sin la gracia que fecunda a los hermanos con la caridad que le permite ser uno. Pese a ser muchas almas o muchos corazones, por gracia de Dios, formamos el alma de Cristo. Solo si formamos el alma de Cristo mediante la caridad, vamos a ser un signo elocuente en el mundo, frente a los extremismos del individualismo, ¿no?, que concibe al otro como un impedimento, o frente pues a otros tipos de sistemas socialistas, colectivistas, por decirlo así, que muchas veces van en deterioro de los derechos, ¿no? Yo creo que la comunidad es, desde el punto de vista de San Agustín, desde la fe, desde Hechos de los Apóstoles, desde la tradición que vivimos nosotros los agustinos como familia, es el lugar equilibrado como para valorar tanto la subjetividad de cada ser humano, es decir, de cada fraile, de cada religioso, de cada hermano, de cada persona, la individualidad, pero también para valorar la fraternidad, la relacionalidad, sin lo cual nosotros somos incompletos, ¿no? En este tiempo en que pues la Iglesia también a viva voz grita de grandes signos en el mundo, signos de la presencia de Dios, creo que hoy, meditando un poco este salmo y esta reflexión haciéndola, pues estamos invitados a que seamos ese signo teológico, ese signo de la presencia, ese signo que evidencia la unidad de muchos corazones. Agustín, después de institucionalizar, por decirlo así, el monasterio, es decir, de hacer de su monasterio de clérigos vida mixta, a sus clérigos les va a decir que tiendan hacia Dios, porque el monasterio no es un fin en sí mismo, la comunidad no es un fin en sí mismo. He aquí para lo que habéis sido convocados, para que juntos caminen hacia Dios. El in Deum es ahí donde lo recoge San Agustín, hace más profundo el libro de los Hechos de los Apóstoles como inspiración para que haga de su monasterio un ente consciente que está en perpetuo o en constante dinamismo, que camina como peregrino hacia, ¿no?, el in Deum. Por eso creo que dentro de la Iglesia nosotros también, y frente a las actividades o necesidades de la Iglesia, estamos siempre llamados a meditar un poco en este in Deum, que tiene que ver con el trabajo, en nuestras responsabilidades pastorales, pero sin descuidar este aspecto contemplativo que es el que jala nuestro trabajo, que anima, que fortalece, que vitaliza o vigoriza, ¿no? Que el Señor nos conceda vivir realmente y con autenticidad la comunidad, siendo cada comunidad de frailes, cada comunidad
de laicos, cada fraternidad, de jóvenes también, de maestros. Tenemos en la provincia distintos tipos de comunidades, pues que cada comunidad sea un espacio de Dios, un espacio donde realmente nos encontremos también acogidos porque Dios está, porque es muy fácil de experimentarlo. Y eso, queridos hermanos, solamente es posible gracias a la docilidad del corazón que permite pues que el Espíritu haga su obra. Le pedimos al Señor esta gracia especial hoy.